Bienvenidos y gracias por estar presentes. Yo creo que todos nosotros conocemos lo que en mi país llamamos, en República Dominicana, llamamos el chasis de un vehículo. Es esta parte, ¿verdad? De, el esqueleto, yo diría la parte central de lo que es un vehículo. Yo creo que todos nosotros estamos familiarizados con eso. La realidad es que ningún vehículo en el que usted se monte carece de, de este elemento fundamental de, de tal carro, ¿no? No sé cómo le llamaron en diferentes países, pero vehículo, carro, van, lo que sea. El punto es que este es el elemento básico sobre el cual entonces se construye, ¿verdad? O para utilizar un término apropiado a la ingeniería del vehículo, se ensamblan las demás partes que, como usted y yo sabemos, culminan con lo que conocemos como un vehículo del todo, ¿ok? Que eventualmente puede ser utilizado por cualquier ser humano. Bueno, esa formación de un vehículo que inicia en esta primera parte, ¿verdad? Que la verdad es que es muy evidente que ha sido pensada estratégica y detenidamente. Y si no se diseña de forma apropiada, el resultado obviamente no será lo que se espera, es decir, un carro con la calidad correspondiente. Bueno, la verdad es que de igual manera, una idea central en un trabajo de investigación necesita, si se quiere lograr como una labor al final que sea eficaz y que tenga calidad, necesita ser pensada de una manera apropiada y yo diría de una forma sabia. Por eso y para eso, los modelos, en este caso de cómo desarrollar una tesis, son saludables porque proveen una forma, otra vez, un esquema que nos ayuda en el desarrollo de lo que hemos llamado una tesis. Entonces, esa es la idea a partir de ahora y lo que voy a hacer es presentarles primero a modo general el contenido de lo que vamos a ver en el resto del taller o en el taller y luego entonces empezar por el primer paso de revisar cuáles son esos pasos generales, valga la repetición. Entonces, lo que vamos a ver son pasos, son procedimientos, yo diría. Y esa es la mayor parte de este taller. Son 6 pasos específicos. Luego, naturalmente, yo haré una breve conclusión. Veríamos algunas fuentes y sin duda vamos a compartir un tiempo de preguntas y respuestas, como mencioné anteriormente. Es muy importante, y esta es la segunda vez que lo menciono, que usted pueda tomar notas. Yo recomiendo significativamente que tome notas. Y les quiero informar que les he colocado en el chat, y yo quiero, por favor, me confirme si alguien no lo puede ver. Está en el principio del chat. Entiendo que todos lo pueden ver, si no, yo lo vuelvo y lo puedo adjuntar. Pero les he colocado ahí el bosquejo de esta clase. A la vez, ustedes pueden utilizar esto como un modelo para desarrollar una tesis en el futuro. Esa es la idea, que puedan quedarse con el elemento que les permita a ustedes, yo diría, utilizarlos en el futuro. ¿Ok? De manera que, por favor, tomen, revisen, iba a decir chequen, pero eh, observen a ver si y pueden verlo y si no, alguien me puede dejar saber y eventualmente yo puedo agregarlo. ¿Ok? Ah, no lo pueden ver. Ok, ok, no hay problema. Denme unos segundos y esto es lo bueno de estar en un taller que los que estamos en vivo, como decimos cuando se comete un error en televisión. Ok, entonces ahí está, ya está lo colocado. Otra vez, pueden usarlo para tomar notas, inclusive si eso es lo que desean, pero en especial me interesa que puedan quedarse con él para que puedan tenerlo de modelo. Otra vez, yo quiero insistir en esto, porque esa es la utilidad de este taller. Esa es una fórmula, un modelo, no perfecto, ni de pasos únicos, pero sí eh, ayudable. Bueno, no sé, no existe la palabra ayudable en español, pero sí útil, eso es lo que quiero decir. Ok, entonces vamos a seguir hacia adelante. Estos son los pasos entonces que vamos a ir observando y que voy a tratar de ir explicando en la medida en que avancemos. En primer lugar, amigos,
nosotros tenemos el principio. Siempre se comienza por el principio, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde se inicia? ¿Cuál es el primer paso para desarrollar una tesis bien pensada? Bueno, usted comienza con un tema en particular. Una vez nosotros veamos eso y vamos a ver naturalmente ejemplos, sigue el hecho de poder delimitar ese tema, hacerlo más fino, enfocarlo de alguna forma. Y una primera herramienta para eso es hacer la lectura junto naturalmente con la exposición a otras informaciones, y lo vamos a ver en un momento, pero de elementos introductorios, lo que se llaman materiales introductorios sobre un tema o tópico en particular. Y obviamente, al tener esa información, usted ya puede empezar a escribir preguntas. Las preguntas, como vamos a ver también, son un ejercicio que nos permite eh, reflexionar y pensar a lo largo de el desarrollo de una investigación, en este caso apuntando a una tesis. Obviamente, partiendo de esas preguntas, entonces nosotros podemos dar un paso inicial a lo que sería el primer borrador o un primer borrador de una idea central de un ensayo de investigación. Y bueno, eso resultaría en lo que sería lo que algunos pudieran llamar el primer paso de el proceso de investigación en sí, que sería naturalmente el de buscar información. Entonces, iniciemos con el primer paso, que es elegir un tema. Entonces, cuando hablamos de elegir un tema, básicamente estamos diciendo, elige algo de lo que tú quieras hablar. En el caso de, en el campo académico, en donde los profesores o el profesor requiere que el estudiante pueda desarrollar un ensayo de investigación sobre temas doctrinales, en este caso, pues naturalmente, por lo general, hay profesores que le ofrecen al estudiante algunas ideas, hay listas de tópicos que pudieran usar como para darle una guía al estudiante. El punto es que en esta ocasión el alumno tiene la tarea de empezar a desarrollar su tesis, pero él tiene que iniciar con la elección de un tema. Entonces, lo primero que quiero animarte es que tú puedas elegir un tema X, cualquiera que tenga en tu mente, que tengas en tu mente, para desarrollar. Quizá alguno de ustedes esté desarrollando ahora mismo un ensayo de investigación o lo ha hecho en el pasado. Así que simplemente para que podamos ir paso a paso, elige un tema, puedes colocarlo en el mismo bosquejo que les he pasado, o en alguna hoja adicional. Pero el ejemplo que le estoy colocando aquí, fíjense que está el tema de, por un lado, pudiera ser un tema general, pudiera ser la justificación. Si estás hablando de una clase de sistemática, ¿no? Generalmente teología sistemática uno, o si es un caso de consejería, una clase de consejería, pudiera ser un tema general, pudiera ser el tema de la depresión, valga la repetición. O quizás teología sistemática 2 o una clase lectiva sobre el Espíritu Santo. Y naturalmente el tema general sería, propiamente dicho, el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, el punto es que aquí tú puedes iniciar con un tema. Una vez tienes el tema, obviamente, la idea es que tú puedas, como mencioné anteriormente, enfocar el tema. Ya no solo tienes la vista general de lo que quieres capturar en tu cámara, ¿verdad? Investigativa usando esta ilustración, sino que también ahora haces un enfoque, ¿verdad? Y captas o vas reduciendo el espacio de estudio de manera que tú puedas avanzar en tu proceso de investigación. Entonces, este punto es, o este paso no es otra cosa que delimitar el tema. Entonces, aquí hay dos criterios que deben considerarse para delimitar el tema. Dos criterios generales que yo lo voy a definir en una forma muy breve ahora mismo, y luego les voy a proveer eh, algunas recomendaciones, preguntas específicas que pudieran ayudar a delimitar un tema. Pero más adelante vamos a ver un ejemplo y yo voy a retomar el significado de estos elementos. Pero dentro de ellos está, por un lado, yo necesito recordar en que al delimitar el tema, esa delimitación tiene que ser significativa, significativa para el contexto en el que me encuentro. Y más adelante otra vez, cuando empecemos a ver ejemplos, algunas de estas cosas, algunas de estas piezas van a ir ocupando su lugar. Pero significativo es esto, es eso, que sea relevante, que
para el campo de la teología, el tema de si elegí el tema de la justificación, cuando yo enfoque la justificación y desarrolle la idea posible central de ese ensayo de investigación, esa idea sea atractiva, pueda aportar algo a la discusión del tema de la justificación. ¿Ok? Entonces, otra vez, vamos a ver unos ejemplos más adelante que pudieran ayudar un poquito a entender mejor esto. Pero por otro lado, tiene que ser manejable y de nuevo voy a ampliar un poco más adelante, pero manejable, como su nombre lo dice, es que lo puedas controlar, que puedas controlar la investigación, que tengas los recursos a la mano y no que sean investigaciones que sean, valga la repetición, inmanejables en el sentido de que los recursos desde donde sale la información para tu desarrollo de investigación no sean alcanzables para ti. Porque, por poner un ejemplo, están en Australia los archivos que tú necesitas si tú vives en Latinoamérica y no tienes los recursos para viajar a Australia. A eso se refiere con el hecho de que sean manejables. Ahora, hay preguntas claves sugeridas, como mencioné hace un momento, para el progreso de tu investigación. Noten estas que les he señalado aquí. Está naturalmente lo que lo he querido dividir de esta manera para que sea entendible. Tres preguntas, el qué, el por qué y el para qué. Esto es un modelo que sugiere el manual para escritores de Turabian, que creo que puede ser útil para que puedan agregar en este segundo paso. Es decir, cuando estés pensando en el desarrollo de tu tesis, algo que puedes hacer, y de hecho yo recomiendo que lo puedas escribir, es que en primer lugar puedas decir, ok, yo estoy trabajando ¿qué cosa? Bueno, yo estoy trabajando en el tópico de la justificación. Ok, perfecto. Ahora, ¿por qué? Bueno, yo estoy trabajando en el tópico de la justificación porque quiero encontrar cómo tal cosa o quiero encontrar por qué tal cosa. Algo en este mismo ejemplo pudiera ser, yo estoy trabajando en el tópico de la justificación porque quiero entender la diferencia o la perspectiva que la Iglesia Católica tiene sobre el tema de la justificación. ¿Para qué? Bueno, de manera que yo pueda ayudar a otras personas con trasfondo católico a comprender cuál es la perspectiva bíblica de la justificación. Otra vez, estas tres preguntas lo que buscan es ayudarte o ayudarnos en este modelo a avanzar en la delimitación del tema. Y algunos de nosotros escribir fórmulas como la que estoy presentando aquí pudieran ser útiles. Ahora, ¿qué debemos hacer? Esta es una pregunta que pudiera surgir aquí antes de entender lo que debemos hacer. Esto ha sido intencionalmente colocado así. ¿Qué debemos hacer antes de entender lo que debemos hacer? En el desarrollo de una tesis. Bueno, hay que investigar para entender mejor el problema. Esa es la respuesta sencilla. En el desarrollo de tu tesis, ya elegiste un tema general, luego estás haciendo tu esfuerzo para delimitar el tema, porque tu meta aquí es encontrar una tesis que defender, ¿ok? Es decir, encontrar una idea central que eventualmente va a ser el objeto de tu investigación. Noten que aquí no estamos hablando del proceso de investigación en general. Este taller está enfocado solamente en desarrollar un elemento dentro del proceso de investigación, que es el elemento base, y se refiere a una idea central, que una vez, voy a repetir de nuevo, o voy a repetir, que una vez desarrollas esta idea, entonces ella se convierte en el hinge, como dicen los americanos, eh, lo lamento, olvidé cómo se dice en español, pero en la bisagra desde la cual o sobre la cual se engancha el resto del trabajo. ¿Ok? Todo gira alrededor de la tesis. Esa es la razón por la que es necesario nosotros aprender y crecer, ¿verdad? En lograr cómo desarrollar una idea central en un ensayo. Ok. Entonces, volviendo aquí, es necesario para poder lograr dar pasos en esta dirección que podamos investigar para entender mejor el problema. ¿Por qué estoy colocando esto aquí? Bueno,
porque otra vez es necesario que en la medida en que vas dando estos pasos, vayas siendo expuesto a materiales relacionados a tu tema. Yo decía al principio que este es un modelo para desarrollar una tesis y que no significa que aunque son 6 pasos que estoy proponiendo aquí, no significa que esos pasos son una ley y que una vez des el primero, el segundo, el tercer paso, no necesitas regresar al paso anterior necesariamente. Hay una dinámica interactiva, quizás entre unos pasos más, entre un paso y otro, más que entre pasos iniciales. Pero lo que sí quiero decir es que de alguna forma tienes que hacer un regresar, un venir y regresar, venir y regresar. Y obviamente esto que estoy tratando de exponer, más adelante te pudieras dar cuenta cuando veamos ahora los ejemplos. Ahora, una de las cosas que cuesta, a mí me ha costado también, y es probable que a algunos de ustedes, es poder descubrir una tesis. Y hay un consejo muy práctico que en un paréntesis que quiero hacer aquí. Este manual para escritores sugiere, de Turabian, sugiere, creo que puede ser bueno recordarlo. Cultiva, y esto aquí estoy citando, él dice, cultiva la capacidad de ver lo que es extraño en lo común y nunca te faltarán proyectos de investigación, ya sea como estudiante o como profesional. Porque la pregunta que surge generalmente es, wow, ¿de dónde yo voy a sacar una idea central para hablar, eh, para poder crear una tesis? Bueno, cuando empiezas a cultivar, como utilizando el término que este material propone, cuando comienzas a cultivar esa perspicacia, ese nivel de observación, de tratar de darte cuenta qué luce extraño en lo común o dentro de la cotidianidad, ¿verdad? Aplica eso a el campo de estudio académico, naturalmente. Cuando empiezas a cultivar esa habilidad de observar cosas que no están saliendo de manera apropiada, generalmente eso es una ayuda, es útil para que tú puedas con mayor facilidad descubrir tesis, descubrir ideas principales que eventualmente pueden avanzar hacia un desarrollo de investigación. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, elige un tema general, luego delimítalo y naturalmente tienes que empezar a leer introducciones sobre el tópico. Es importante destacar acá que no estoy ignorando el hecho de que si estás tomando clases, y esto es una ventaja, ¿verdad?, para desarrollar una tesis, como estás expuesto al material del profesor constantemente, cada semana estás interactuando de alguna manera con lo que el profesor enseña, sus clases, ¿no? Sus oratorias, sus materiales, sumado a que generalmente para las clases en el programa hispano tienes que leer materiales sobre temas X. Entonces, ambas informaciones o fuentes de información son apropiadas. De hecho, son cultivo, son caldo de cultivo para el desarrollo de una idea central o de una tesis particular. ¿Okay? Sin embargo, cuando delimitas el tema, fíjense que el ejemplo que hemos tomado ha sido el tema de la justificación, puede ser cualquier otro tema, pero yo quiero estudiar el tema de la justificación porque, y la delimitación es, yo quiero revisar cuál es la perspectiva católica de la justificación y confrontarla con la perspectiva bíblica de la justificación y entonces poder con eso ayudar a a personas con trasfondo católico, ¿verdad? A entender cuál es el trasfondo, el fundamento bíblico correcto del tema, ¿ok? Entonces, cuando delimitas ese tema, entonces tu próximo paso es empezar a informarte de manera específica sobre la justificación, pero relacionada a tu interés. ¿Cuál es tu interés? Saber cuál es la perspectiva católica de la justificación, ¿ok? Entonces ahí tú empiezas a buscar materiales. En este caso pudiera ser inclusive teologías de teólogos católicos. Naturalmente vas a revisar probablemente a teologías reformadas de la justificación. Vas a ir al
a la historia, ¿verdad? Especialmente en el tiempo de la Reforma, vas a querer revisar a Calvino, vas a querer revisar a Lutero, porque quieres conocer cuál es la perspectiva reformada de la justificación, que es la que está pegada a la Escritura, y luego con la perspectiva católica de la justificación. Entonces tienes dos posiciones que puedes confrontar, que puedes contrastar, que puedes ver si hay similitudes, y naturalmente vas a traer en tu investigación, ¿verdad? El elemento fundamental, que sería lo que la Escritura dice acerca de la justificación, tu defensa de eso y naturalmente tu conclusión respecto a eso. Entonces, cuando te acercas a este tipo de materiales, en este paso, estamos proponiendo que sea una lectura introductoria sobre el tópico. Entonces, qué cosas puedes utilizar? ¿Qué recursos? Bueno, están diccionarios bíblicos, enciclopedias, ¿verdad? Inclusive es recomendable que tomes diferentes teologías sistemáticas y revises si el tema de tu interés aparece dentro de él. Si estás tocando el tema de la depresión, obviamente es muy probable que no, de manera directa, no vaya a aparecer en una teología sistemática, pero puedes leer dentro de la teología sistemática la antropología, que tiene que ver con el estudio del ser humano, ¿verdad? La amartiología, el tema del pecado. Y al leer de manera introductoria estas informaciones, eso va de nuevo a ir agregando elementos que te van a ser útiles eventualmente. Y otra fuente terciaria, como se le llama, es leer artículos o ensayos con respecto al tema en que estés desarrollando, ¿ok? O tratando de desarrollar. En este caso, con miras a avanzar hacia una tesis. Entonces, el próximo paso, el paso número 4, luego de haber tratado de leer en forma introductoria, es el de hacer preguntas. Yo creo que este es el paso un poquito más amplio. Aquí yo quiero ver dos grandes cosas: el desarrollo de una lista de preguntas y lo que yo he llamado preguntas de diagnóstico. Ok, veamos en primer lugar lo primero y también a la vez un ejemplo de eso. Cuando has elegido el tema principal, ¿verdad? O general, que sería la justificación, has delimitado, has estado leyendo en forma introductoria fuentes que te vayan alimentando respecto al tema. Entonces, lo próximo es y esto se va a dar naturalmente paralelo a tu lectura introductoria, es que tú empiezas a desarrollar, y esta es la recomendación, preguntas conceptuales. La idea de las preguntas conceptuales es, como les he puesto ahí, es incrementar el entendimiento y la claridad de pensamiento. Vamos a poner un ejemplo para explicar eso. Si tu tema general son los evangelios y la razón por la cual quieres ver el tema de los evangelios es porque quieres entender cómo los milagros están relacionados al reino de Dios, ¿verdad? La pregunta, naturalmente, es ¿cómo los milagros están relacionados al reino de Dios? Ustedes van a notar muy claramente que la pregunta es prácticamente la misma idea de la razón de la pregunta. Bueno, precisamente esa es la idea, que puedas desarrollar cualquier inquietud que tengas o identifiques. Aquí le he puesto como una razón, ¿verdad? O posible interés, lo que sería en un sentido como una de las avenidas que pudieras tomar en el desarrollo de tu tesis y eventualmente de tu investigación, y naturalmente las vuelvas preguntas. El hecho de escribir preguntas es simplemente porque es un mecanismo que permite que uno pueda reflexionar sobre el tema que ha estado revisando. ¿Ok? Entonces, otra vez, en este caso, lo que se recomienda es que puedas escribir preguntas conceptuales. Conceptuales, otra vez, porque tienen que ver con el entendimiento de algo. Es la comprensión intelectual. En un sentido, pudiera ser teórica de un tema general que he elegido. Pero no nos quedamos ahí. También hacemos preguntas prácticas. Yo quiero saber qué hacer sobre eso que estoy estudiando. Entonces, la meta de este tipo de preguntas es cambiar acciones. Déjame poner este ejemplo. Bueno, el tema de los almuerzos de Jesús con los pecadores. Eso es lo que yo estoy tratando de observar aquí, ¿verdad? Entonces, lo que yo deseo hacer es que al ver este tema, es que yo quiero adoptar un patrón bíblico de evangelismo. Entonces, naturalmente, la pregunta es, ¿de qué manera puedo adoptar un modelo bíblico de evangelismo? Ok. Entonces, otra vez, esto apunta a, en este caso, preguntas prácticas. Y en tercer lugar,
Hablamos de preguntas aplicativas que tienen que ver con cambio de comprensión de un tema para cambiar conducta, no solo tener una concepción intelectual, que sería preguntas conceptuales, sino también cambiar la forma de pensar para eventualmente tener un impacto en las acciones o en la conducta. El propósito es descubrir qué es verdad y cómo esto nos cambia. Déjeme poner un ejemplo aquí. El tema es, el tema que hemos elegido, y aquí le estoy poniendo el ejemplo como pueden ver ahí, es el destino de aquellos que nunca han conocido el Evangelio. Bueno, yo quiero entender mejor la urgencia de las misiones cristianas. Recuérdense que esto es un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Bueno, ¿de qué manera deberían ser las misiones cristianas? Ahora, luego de haber elegido, y aquí retomo los pasos que hemos visto, un tema general y su delimitación, de estar informándome al respecto y empezar a escribir literalmente preguntas al respecto, ¿qué, qué es necesario tener en cuenta en este paso? Bueno, esto es lo que yo recomiendo. Bueno, tú puedas realizar cada uno de estos tipos de preguntas sobre el tema. En la medida en que vas leyendo otra vez, que te vas exponiendo a diferentes materiales, ¿ok? Empieza a registrar preguntas específicas que surjan de inquietudes que puedes observar en la medida en que te vas informando sobre tu tópico. Entonces, en ese sentido, estoy recomendando que hagas una lluvia de ideas de tantas preguntas como puedas. Okay. Lo otro es que esa lista tú la mantengas, no que la botes, sino que pongas una pregunta debajo de otra literalmente. Esa es la recomendación y que obviamente en un momento dado determines la pregunta que en este caso sería más importante para el propósito de tu papel. ¿Ok? Esto es extremadamente importante. Esta sección es extremadamente importante porque es donde la meta de alcanzar una idea central para un ensayo de investigación comienza a verse más cerca. ¿Ok? Piense en estos pasos, amigos, como una especie de escalón hacia abajo. ¿Ok? Eh, el primer paso es comenzar con un tema general, delimitas, lees, haces preguntas y en este paso, que es esencial, es donde eventualmente puede fluir con mayor facilidad la idea de lo que sería una tesis o por lo menos el borrador de una tesis. Ahora, vamos a hacer como una pausa y vamos a ver un ejemplo de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, este ejemplo lo que trata de hacer es compilar todo lo que hemos visto. ¿Ok? Entonces, este es el ejemplo. Fíjense, el tema elegido en esta oportunidad ha sido la iluminación de las escrituras. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las razones? Fíjense aquí que les he colocado en este lado cuáles son las preguntas que han surgido luego que yo he estado exponiéndome a información respecto al tema. Bueno, las preguntas son, ¿cómo esto difiere de la inspiración? O sea, ¿cómo la iluminación de las escrituras es diferente a lo que teológicamente se llama inspiración? La otra pregunta es, ¿qué relación hay entre el espíritu y la Biblia? ¿Hay alguna diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual? ¿Cómo puedo animar a los creyentes a leer más la Biblia? ¿Y cuál labor ¿cuál es la labor que el Espíritu hace en los creyentes? Ahí faltó el verbo es. Porque aquí lo que estoy colocando en este lado son las razones. Como le mencioné ahorita, el ejercicio de colocar preguntas es porque en cada pregunta yo tengo un interés, ¿verdad? O una razón por la cual hago la pregunta. Y estoy dividiendo no solo preguntas, sino también uniendo la razón de esa pregunta para que pueda ser un poquito más entendible. Pero tu meta en el paso de las preguntas tiene que ver con elevar esta relación de cuestiones respecto al tema que estás desarrollando. Ok, entonces otra vez, elijo mi tema general, lo delimito un poco,
Cualquiera podría decir, bueno, pero es que yo no sé tanto cómo delimitarlo. Bueno, en la medida que te vas exponiendo a materiales, puedes ir todavía construyendo mejor esa delimitación. Hay algunos de nosotros que empieza con un tema general y dice, tú sabes que yo no sé qué avenida específica, no sé qué posición específica voy a tomar. No sé qué idea central particular tengo que elegir o qué paso hacia la delimitación voy a tomar en particular. Entonces, otra vez, es sencillamente empezar a exponerte al material, leer materiales introductorios y este ejercicio te va a permitir producir, otra vez aquí, volviendo a la pantalla actual, producir preguntas o inquietudes de las cuales eventualmente alguna de ellas va a culminar en lo que hemos llamado una tesis bien pensada. ¿Okay? Entonces, vamos a entonces ahora a ver la segunda sección de este paso, que es las preguntas de diagnóstico. En el paso 2, yo les mencioné los términos significativo y manejable, ¿no? O manejable y significativo. Entonces, aquí, ya que hemos visto este ejemplo, creo que puedo ampliar un poquito a qué se refiere a qué se refieren estos términos en este modelo. Cuando hablamos de que la tesis o el borrador de tesis tiene que ser manejable, me refiero a que, por un lado, eh, si tú puedes responder en una sola oración la pregunta principal de tu tesis, vamos a decir, ¿no? Que acabas de elegir quizá dentro de todas las preguntas que hiciste en el paso anterior, pues obviamente no necesitas hacer un ensayo de investigación, eh, lo cual a su vez te va a decir, esta pregunta yo necesito cambiarla, porque necesito una pregunta que me demande investigación para yo poder defender una posición o explicar una posición, dependiendo del tipo de tesis que vayas a realizar. Por otro lado, esa pregunta que elijas tiene que ser algo manejable. No tengo aquí cómo le he colocado. Algunas de estas preguntas requerirán más tiempo y recursos de los que tú puedes dedicar razonablemente para completar tu ensayo de investigación antes de la fecha límite. Bueno, ¿a qué se refiere a eso? Bueno, si tú tienes tres muchachos, tres hijos, como decimos dominicanos del muchacho, tú trabajas, sirve en la iglesia, ¿ok? Tienes tu esposo o tu esposa y encima estudias en el programa hispano, tienes que buscar la forma de identificar tesis que sean manejables para ti. Si tú eliges hacer una tesis para la cual necesitas como fuente primaria los escritos originales de Isaías 53 identificados en la Torre de Qumran y que están físicamente en el Museo de la Biblia. Entonces, es muy probable que eso no sea manejable para ti, a menos que tú vivas en Washington, o yo diría, a menos que tú trabajes en el Museo de la Biblia, que otra cosa, y a ver si te dan permiso de usarlo. El punto es que hay que ser realista. Este es el punto de diagnóstico aquí cuando hablábamos de que sea algo manejable. Y por otro lado, tiene que ser a la vez algo significativo. Por eso es que se necesita tiempo para desarrollar una tesis. Otra vez, ¿tiene un interés teológico? ¿Posee un interés práctico? ¿Existe algún beneficio para la iglesia? A eso se refiere preguntas de diagnóstico. Entonces, con eso culminamos el paso número 4 y damos entrada a la próxima sección, que es el paso en donde tú propones una tesis inicial. Esto es muy importante que presten atención aquí porque yo sé que hay mucha confusión cuando desarrollamos una tesis inicialmente. Escribimos la tesis y luego entonces empezamos en un proceso de investigación a desarrollar nuestros puntos, nuestros argumentos, nuestras defensas, nuestro soporte bíblico, etcétera. Entonces a veces pensamos que lo que hemos escrito arriba como tesis o idea central no puede ponérsele la mano. No. Sí se le puede poner la mano. De hecho, muchas veces te va a encontrar que cuando tú desarrollas tu trabajo, tienes que volver a tu tesis y decir, tú sabes que esta palabra yo tengo que cambiarla. O tú sabes que este enfoque yo tengo que ajustarlo porque no se corresponde. Por eso decía al principio que hay una interacción, es dinámico. ¿Ok? No estoy diciendo que no sea relevante iniciar con una tesis, es extremadamente fundamental porque como ponía el ejemplo al inicio, el chasis de un vehículo, si tú no tienes un chasis, tú no puedes ensamblar un vehículo. Entonces, si no tienes una tesis definida, enfocada, por lo menos un borrador de esa tesis, no puedes desarrollar el trabajo. Entonces, como digo una cosa, digo la otra.
Tiene que haber una interacción. Entonces, otra vez, aquí es donde se propone una tesis. Entonces, miren este ejemplo para hacer esto un poquito práctico e ir avanzando hacia el cierre de este taller y darle el chance que hagan preguntas. Dentro de todas las preguntas que vimos en el ejemplo en unos slides anteriores, vamos a decir que elegimos una de esas preguntas, de esas inquietudes que surgieron mientras leíamos materiales introductorios, o lo que se llama fuentes terciarias y o secundarias de un tema en particular. Entonces vamos a decir que elegimos esta pregunta. ¿Cuál es? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la persona natural y la persona espiritual en Primera de Corintios 12? ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos con esa pregunta? Bueno, le buscamos respuesta. ¿Cuáles son las posibles respuestas? Bueno, hay tres posibles respuestas. Por un lado, mírenlo aquí, respuesta inicial uno, pudiera ser que el hombre natural, ¿verdad? Y espiritual son ambos cristianos, pero de diferentes niveles de madurez. La respuesta dos pudiera ser la persona espiritual es un inconverso y la persona natural es un inconverso y la persona espiritual un creyente. Y la última posible respuesta es, bueno, es probable que el Espíritu Santo trabaje en forma diferente en estos dos tipos de personas. Entonces, ¿cuál es mi paso, mi punto aquí? Cuando yo necesito, cuando estoy avanzando en este paso de escribir un primer borrador de tesis. Bueno, que al tener esta pregunta, yo pueda confirmar mediante mi lectura, ¿ok? E investigación, cuál es la respuesta correcta según, en este caso, naturalmente, ¿verdad? Como creyente, según el texto bíblico, cuál es la respuesta que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento al reunir toda la argumentación suficiente, en este caso es exegética, ¿verdad? Comentarios bíblicos, la Biblia, comentarios bíblicos, etcétera, me da mayor argumentos, evidencia que soporten una posición u otra. ¿Ok? Entonces, obviamente, yo necesito tomar una decisión y elegir en función de mi investigación de nuevo cuál es la respuesta apropiada. Vamos a ver más adelante cómo eso se ve en una forma un poquito más acabada. Pero hay beneficios elementales para poder tener varias respuestas en el desarrollo de este paso. En primer lugar, eso es saludable porque determina cuáles recursos tú vas a buscar. También porque te permite saber el tipo de evidencia que requieres para soportar, ¿verdad? Tal punto o tal tema de investigación y obtener las evidencias para repensar mis respuestas. ¿Ok? Que eso sería como contrastar lo que estoy tratando de presentar. La idea aquí es que podamos recordar que el propósito es desarrollar una tesis y es aquí donde yo entro con la definición de una tesis, que es una idea, ¿verdad? Resumida. A mí me gusta usar la figura de una cápsula, así de esa cápsula que uno usa en el contexto médico que comprime, ¿ok? En algunos países se le llama comprimido a las pastillas. ¿Por qué? Bueno, porque tienen de manera concisa lo que necesita tu organismo para atacar de manera particular una enfermedad X. Entonces, es un resumen conciso de lo que tú vas a declarar o defender sobre un tema en particular. ¿Ok? Entonces, el último paso no es otra cosa que buscar información y no vamos a entrar en muchos detalles aquí, pero básicamente la idea es, bueno, tú empiezas a trabajar, reúnes razones para defender tu tesis, las razones vienen de tu investigación, que es lo que debes soportar, y tú presentas en el cuerpo del trabajo la evidencia mediante la argumentación. ¿Ok? Una nota importante aquí es que puedas recordar que, como me he dicho un par de veces, que quizás esa tesis será uno de los elementos finales. Me refiero a esa tesis final, al último, la última edición de tu idea principal del ensayo. Es algo que probablemente sea lo último que tú vayas a tocar por diferentes razones. Un par de preguntas que responder aquí, un ejemplo y cerramos para darle chance a ustedes. Bueno, ¿cómo la tesis debe lucir? Bueno, en el papel de trabajo, bueno, como ustedes pueden notar ahí, eh, las tres grandes partes de un trabajo son la introducción, ¿verdad? Yo creo que es algo que todos conocen, el cuerpo y la conclusión. Entonces, tu tesis debe siempre estar dentro de la sección de introducción y es una declaración principal para probar que vas a probar en el ensayo y ella resume, comprime los argumentos principales
de tu idea central. Las características son específicas. La tesis tiene que ser clara, precisa y concisa. Entonces veamos el ejemplo y ahí terminamos este tiempo. Otra vez, la pregunta que elegimos en el ejemplo que hemos determinado es, ¿cuál es la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual en Primera de Corintios 2:14? Fíjense lo específico que es la pregunta. No simplemente dice cuál es la diferencia entre el hombre natural y espiritual, sino dice cuál es la diferencia de estos dos hombres o tipos de personas en Primera de Corintios 2:14. Fíjense que se llama delimitación. Estás enfocando el tema. ¿Ok? Entonces, en segundo lugar, tu declaración de tesis es esta. Es mucho más probable que la persona natural en este pasaje, 1 Corintios 2:14, no es ningún cristiano, ¿verdad? La persona natural. Las razones, bueno, uno, Pablo regularmente usa el término espíritu y espiritual para describir el trabajo del Espíritu Santo. Dos, el trabajo desarrollado sobre la persona espiritual en este pasaje, 1 Corintios 2:14, es realizado en otros lugares solo a cristianos. Entonces, esa es tu declaración de tesis, básicamente, que incluye, ¿verdad?, tu idea central y las razones que tú vas a defender, básicamente, estas dos, fíjense la palabra porque, a lo largo de tu investigación. Yo espero que eso sea un poquito claro, si no, cualquier pregunta la vemos ahora. Entonces, estos son los pasos que hemos visto. Primero, tú empiezas con un tema general, lo delimitas, lees, escribes preguntas, propones un borrador, ¿ok? Y procedes a hacer tu trabajo de investigación. Uh, las fuentes que he usado hasta ahora, y yo quiero mostrarlas aquí simplemente para que ustedes puedan saber de dónde he sacado esto. En primer lugar, el doctor Jim Hamilton tiene en la página del Seminario Bautista del Sur un pequeño video de 10 minutos, ojalá que lo puedan conseguir si a alguno le interesa y lo puedan ver, aunque sea con título en español, sobre el desarrollo de una tesis. Yo básicamente he usado su esquema, aunque lo he alimentado de diferentes fuentes como Turabian, como les mencioné, y obviamente algunos recursos del programa hispano.